¿Qué piensas tú de la Kabbalah y el Zohar? Yo no sé si es permitido acá decirlo en tu live, que hay partes del Zohar que hablan sobre Moisés y sobre que tuvo relaciones como con la forma femenina de Dios, por decirlo de alguna manera, cosas que en una mente, por eso uno tiene una edad Correcto. para estudiarla, que creo que son 40 años, Ok, que es como ok. que cuando uno tiene el punto de eso. Te voy a decir mi perspectiva del Zohar. La Kabbalah, en mi opinión, es el conocimiento más profundo de la Torah. Es muy complejo, es muy elaborado. Eh, en mi opinión, en todo caso, es una explicación más, simplemente que es muy profunda. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el Zohar tiene contenidos que a mí yo acepto, pero tiene contenidos que a mí me parece que no encajan. Por ejemplo, las cosas que es el Zohar sobre los no judíos. Me parece que no tienen sentido, ¿ok? Como que son clipá y cosas por el estilo. Incluso tiene afirmaciones muy fuertes contra los conversos, que también me parece cosas muy... que no es así. Primero, y esto es a propósito, hay muchos en internet que enseñan Kabbalah y todo esto y nunca le van a decir, quizás ni lo saben, las cosas que dice el Zohar sobre los no judíos. Y imagínate estar enseñando Zohar a no judíos, sino que el Zohar es súper, no quiero decir racista, pero es muy pesado. Entonces, este tipo de contenidos yo personalmente no los acepto. El Zohar fue compuesto en el siglo XIII por un rabino, es, se cree, que se llamaba Rabbi Moshe de León, pero hoy en día, al parecer, sabemos que de hecho fue escrito por un grupo de personas que estaban con Rabbi Moshe de León y no él fue el único autor. Esto lo sabemos por varias razones. Existe un texto, bueno, te cuento la historia, es interesante o no. Sí, sí, por favor, disculpa, estaba en mute. Ok, les cuento la historia de cómo se escribió el Zohar. Eh, de repente, en el siglo XIII, empieza a revelarse sobre que encontraron un libro, que Nachmanides encontró un libro en una cueva en la tierra de Israel y que era un libro escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue uno de los tanaitas del siglo II. Y que este libro se lo encontró en una cueva y llegó a España, en lo que era la zona de Castilla. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas personas lo dudaron, algunos empezaron a preguntarle a la persona que tenía este libro, que era un rabino llamado Moshe de León. Y decían, oye, ¿cómo así? ¿Hay un libro? Sí, tengo un libro de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y por un precio simbólico yo te doy fragmentos del libro. Ok, fragmentos. Entonces las personas compraban los fragmentos y él les daba los fragmentos. Y eran conocimientos muy, muy profundos, tipo locura. Em, y por eso había mucha pregunta de si acaso esto es legítimo o no, porque la profundidad de textos que Rabbi Moshe León pasaba era como extremadamente revolucionarios. Entonces, en la tierra de Israel había una persona, un rabino, que se llamaba Rabbi Yitzhak de Minako. Rabbi Yitzhak de Minako se obsesionó con la idea del Zohar, porque él era un cabalista, y él quería entender si este tal libro Zohar existe o no. Se fue hasta Castilla para encontrar a este tal Jajam Moshe, el Rabbi Moshe de León. Y nosotros sobre este evento, lo único que sabemos es que Rabbi Yitzhak de Minako, que él escribió una carta. En esta carta, él se llama Igeret Rabbi Yitzhak de Minako. En esta carta, él relata todo su encuentro en la búsqueda del Zohar. ¿Qué pasa? Él escribió esta carta en el siglo XIII. Esta carta se perdió, pero fue recopilada, un fragmento fue recopilado en un libro que se llama Sefer Yochsin Shalem del siglo XV. Es decir, la fuente histórica que tenemos es del siglo XV relatando algo que pasó 300 años o 200 años antes sobre este Rabbi Yitzhak de Minako. ¿Qué cuenta Rabbi Yitzhak de Minako en la fuente que tenemos del siglo XV? Que él llega a Castilla y él pregunta a la gente cómo encuentro el libro del Zohar. Y todos le dicen, vaya donde Rabbi Yitzhak de León, de Rabbi Moshe de León. Él va donde Rabbi Moshe de León y le pregunta, ¿tiene el libro del Zohar? Y él le dice, sí, tengo el libro del Zohar y si quieres ven a mi casa mañana y te lo muestro. O no mañana, pero ven a mi casa en mi ciudad y te lo muestro. Efectivamente, pasaron los días y llegó Rabbi Yitzhak de Minako a la ciudad y Rabbi Moshe de León falleció, había fallecido y ya no estaban sus cosas. Y quedó con la intriga, ¿este libro es real o no? Entonces él le preguntó a los del barrio y uno de los judíos ancianos le dijo, no,
no es verdad ese libro, es un cuento que Rabbi Moshe se inventó. No existe tal libro, el Zohar. Bueno, él siguió buscando, pero acá ya tienes una opinión de que se lo inventó Rabbi Moshe León. Siguió buscando y él llegó donde el rico. Él escuchó que la esposa de Rabbi Moshe León todavía estaba viva. Entonces él se fue donde la esposa. Y la esposa tampoco estaba. Lo que estaba era que le contaron la historia de que el más rico, el judío más rico, él había adoptado a la esposa, que ahora era una viuda, y le dijo, te doy, señora de León, o ex señora de León, te doy todo, te mantengo, comida, alimento, todo, a cambio de una cosa. ¿Qué querías? ¿Qué quería el rico? El Zohar, obviamente. El Zohar, Sefer HaZohar. Solo דבר אחד אני מבקש ממך, את ספר הזוהר, así está escrito. Solo una cosa le pidió y era el Zohar. ¿Qué pasó? Que le respondió la esposa de Rabbi Moshe León, la viuda, le dijo, señor, con todo el respeto, no, ese libro no está. Todo se lo inventó mi esposo. Todo se lo inventó Rabbi Moshe León. Y es más, ahí, y si tú sigues leyendo es chistoso, porque cuenta que ella le reclama a Moshe y le dice, Moshe, ¿cuándo le vas a decir a las personas que este no es un libro de Rabbi Shimon Bar Yochai? Y él le responde, mira, la comida no se compra sola en el mercado. Entonces, entendimos. ¿Qué pasa? Que, bueno, Rabbi Tzak de Minaco escucha esta historia, pero es que estoy complicándolo mucho. No, o sea, te estoy contando tal como está escrito, pero piensa que esto está en Sefer Yuchsin HaShalem del siglo XV, relatando un fragmento de una carta de 300 años antes que estaba en parte perdida, relatando de Yitzhak de Minaco, que le contaron una historia de un diálogo entre la esposa y el rico del pueblo. Es decir, no sé, históricamente es la única fuente que tenemos, pero sigue siendo difícil por este mismo aspecto, ¿ok? Exacto. Porque es escuché, ¿ok? Pero esta es la parte loca, que al final llega Rabbi Tzak Minaco y él sigue preguntando y él va donde uno de los cabalistas locales y le dice, oye, el Sefer HaZohar, ¿escuchaste? Y él dice, claro, es el libro que tenía Rabbi Moshe León. Y él dice, ¿cómo así? Sí. Y le explicó y le contó una historia. Le dijo, mira, yo tampoco creía que el Sefer HaZohar era correcto, yo no creía que existía, y una vez le compré uno de esos fragmentos a Rabbi Moshe de León. Luego le dije que se me perdió y le dije, mira, el texto iba desde esta palabra hasta esta palabra. Y Rabbi Moshe León dijo, tranquilo, yo copio otro fragmento, lo copio y te lo doy. Y efectivamente, al cabo de unas cuantas horas, Rabbi Moshe León volvió y le dio el otro fragmento. Entonces, esta persona, cuando tenía el fragmento que supuestamente se le había perdido, lo comparó. Comparó el fragmento viejo con el nuevo que le dio y coincidía palabra por palabra. Es decir, sí había una fuente. Entonces acá así culmina esta parte de Rabbi Tzak de Minaco. Es decir, tú tienes las dos versiones muy implícitas. Más adelante, es que esta es la parte que hay que ser muy sinceros, y es que sabios muy grandes como Emden, ¿sí? Yaakov Emden, Yabez, hicieron toda una disertación. Porque te explico el contexto histórico. Hubo un fenómeno que se llamó el Shaftaut, no sé cómo se sabetaísmo, no sé cómo le llaman en español. Fue un evento muy trágico para la judería mundial. Pero lo que pasó es que hubo un sabio, Yabez, que le escribe un libro, ¿sí? Que se llama Mitpachat Sfarim, donde él da unas 600 explicaciones demostrando por qué el Zohar no fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai. Y son razones muy, o sea, primero porque cita sabios que son más allá del siglo II, o sea, como puede hacer Rabbi Shimon Bar Yochai, cita sabios de mucho posteriores. El Zohar tiene palabras en español. O sea, hay muchas cosas que claramente son cosas de la Edad Media, son temáticas medievales, y por lo tanto el Zohar es un libro escrito en el siglo XIII. Pero mi postura es que es verdad que el Zohar no es el libro dado de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero que importa, el Zohar tiene cosas muy profundas, es un libro con una sabiduría brutalmente profunda, y por eso es que creo que estos aspectos de la Kabbalah sí son muy, muy, muy profundos y no deben salir al público así como así, porque hay cosas que en verdad pueden ser confusas para muchas personas, y por eso pienso que sí debe quedarse en círculos muy cerrados. Hay otros contenidos que me parece que no, y esta es la posición del Yabez.
Y tienes razón, hubo muchos judíos hasta el día de hoy que no toman la Kabbalah como una autoridad, desde Rab Kapach hasta el mismo Maimónides iba en contra de las temáticas místicas. Entonces, imagínate, si Rambam iba en contra, ¿quiénes somos nosotros? Pero en todo caso, me parece que sí tiene contenidos importantes, ¿ok? Ya, muchas gracias. Sí, también yo había escuchado que hasta por esa misma razón habían... Porque la Kabbalah yo la verdad desconozco mucho, yo no sé si es algo demasiado antiguo, porque si fuera muy antiguo yo diría que hasta los milagros que hizo el ídolo de Roma, por decirlo de alguna manera, podrían atribuirse a Kabbalah también. Es que no es tan sencillo, porque hay temáticas de la Kabbalah que sí son muy antiguas. Es decir, por ejemplo, hay una literatura que se llama Sifrei Halol Bamerkabah, que es muy antigua. Y la Kabbalah tiene temáticas muy similares, siendo que estamos hablando, o por ejemplo, cosas similares al gnosticismo. Y el gnosticismo es una forma de pensar muy antigua, aunque están los cátaros que son de la época de la Kabbalah, pero que es el medioevo en Provence, ¿eh? Pero sí, comprendo lo que dices. Yo sí creo que hay muchas cosas antiguas, pero, paréntesis, no tiene que ser antiguo para ser válido, ¿ok? Hay cosas modernas que también tienen validez, ¿no? Sí. O sea, muchas gracias por la aclaración. Sí, sí, yo por eso decía, pues, tiene sentido en realidad lo que dice si nos ponemos al ámbito del exilio, por así decirlo. Del éxodo, perdón. Sí, lo del éxodo, ese es un concepto que se llama el Erev Rav. Eso en verdad no es tanto de la Es, Kabbalah, eso es de los Midrashim. El Erev Rav es algo que se menciona en el Midrash, que dice lo que hace la Kabbalah es explicar otra cosa. Que en el Midrash dice que salió Israel, Shishim Ribó, tipo un cierto número de personas, pero también salieron personas que fueron detrás de Moshe. Es decir, hubo dos tipos de personas, los que salieron por la liberación, por la promesa de Hashem a Abraham de que Israel heredaría la tierra, es decir, personas que salieron de Egipto por motivos nacionales, ese es Am Israel. Pero hubo otros que son el Erev Rav, que ellos salieron por Moshe, es decir, salieron por la religión. Los que fueron con la religión, es decir, por Moisés, son los que hicieron el becerro. ¿Por qué? Porque Moshe se tardó en bajar, entonces se desesperaron. Mientras que los que estaban ahí, los que habían salido de Egipto por la tierra de Israel y no por Moshe, no se desesperaron y no hicieron el becerro. Entonces, si entiendes, como muchos episodios son así. sí, Eh, sí, como tú. En general, ¿ok? Sí, sí, verdad. Y Bueno, también por ese sentido, si no me equivoco, es la Kabbalah la que cuenta una historia de que Aarón hizo un pergamino y que hizo que adoren al fin y al cabo al becerro. No quiero entrar mucho eh, en detalle tampoco y... sí, esto está en la Torah. De hecho, está explícitamente en la Torah. Sí, no, me refiero a que una de las historias que se cuenta es que él hizo un pergamino y gracias a ese pergamino que se lo pusieron en la boca, el becerro cobró vida, una cosa media así creo, si no me equivoco, no me acuerdo la verdad, fue mucho tiempo que... Ok. Pues, como te dije, son temáticas que a mí no me gusta tocar en foros abiertos porque las personas se Sí, confunden, ¿ok? por lo mismo no quería entrar en detalle. Ok, bueno, un saludo. Un saludo, muchas gracias, Jacob.